hasta se hace chiste del diablo. Algunos creen que el diablo es un personaje rojo, con cola y con tenedor. ¿Verdad? Hasta ese grado se ha llegado con las enseñanzas de que se presenta a Satanás como caricatura, pues, porque eso es presentarlo como caricatura. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia en una forma seria, nosotros nos damos cuenta que la enseñanza de Satanás en la Biblia es bien profunda. Dios en la Biblia se identifica con 700 nombres. 700 nombres tiene Dios en la Biblia. Y el único que tiene muchos nombres en la Biblia, aparte de Dios, es Satanás. Él tiene 40. La Biblia registra 40 nombres de Satanás. Entre los hombres, el que más nombres tiene quizá llegue a 3. Bueno, los argentinos se ponen hasta 6 nombres, ¿verdad? Pero nosotros los hispanos nos ponemos 2 nombres y 2 apellidos. Un apellido de papá y uno de mamá. Y de vez en cuando alguno por ahí se pone, aparte de sus apellidos, se agrega algo bonito, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que en el universo entero, de acuerdo a la Biblia, los personajes que tienen más nombres es Dios y Satanás. Satanás es tan importante entenderlo en la Biblia porque él era un querubín. Cuando Dios lo creó, que hoy vamos a estar tocando hoy los pasajes que nos hablan de cómo lo creó Dios y cuál fue su pecado. Pero nosotros tenemos que entender que en esos 40 nombres que Dios le da, Él tiene mucho que ver en el trabajo para influenciarnos. O sea que los cristianos hablan de la caída de Satanás. Aún los discípulos, se recuerdan ustedes que dice que fueron a predicar y vieron cómo caía Satanás como un rayo. ¿Se acuerdan? Solo 2. ¿Se acuerdan que ellos regresaron los 70 y dijeron, nosotros vimos cómo caía Satanás como un rayo? Y que Jesús les dijo, pero no se gocen tanto de eso, sino porque los nombres de ustedes están inscritos en el libro de la vida. Parece que la gente se goza más de ver al Satanás caer que celebrar su nombre en el libro de la vida. De acuerdo a la pureza de la palabra, cuando nosotros hablamos de este querubín, de este Satanás, nosotros tenemos que saber que todos los ángeles fueron creados antes que los hombres. Vamos a leer unos versículos para dejar certificado que Satanás fue creado antes que el hombre. Leamos en Job 38, versículos del 4 al 7. Job 38, versículos del 4 al 7 dice, ahí es donde dice Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está Dios hablando con Job, házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Entonces ahí, por medio de eso y el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí está hablando de los ángeles. Las estrellas del alba son los ángeles, los hijos de Dios son los ángeles. Entonces le está diciendo a Job Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo eso? Por la palabra de Dios nosotros sabemos que los ángeles fueron creados antes que los hombres. ¿Pueden decir amén? Amén. Ahora bien, en Génesis capítulo 3 aparece Satanás como una serpiente. Por supuesto que los cristianos al estudiar la Biblia y no poner atención,
creen que la serpiente es Satanás. Pero le debemos pedir a Dios que nos ayude a entender la Biblia, porque al apóstol Pedro, cuando habló ciertas cosas fuera de la voluntad de Dios, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, tenemos que entender todo lo de Satanás para poder entender cómo opera. Tenemos que entender entonces que Satanás, aparte de ser una persona, un querubín, aparte de ser luz bella, él también puede hacer hablar a la gente, pero no quiere decir que se posesiona de ella. Los demonios sí se pueden posesionar de la gente, pero Satanás nos puede hacer hablar. Y por eso el día viernes yo les pregunté a ustedes, ¿se han puesto ustedes a pensar que si al gran apóstol Pedro, que amaba tanto a Cristo, le dijeron: apártate de mí, Satanás, por lo que dijo? ¿Cuántas veces a usted le ha dicho Dios: apártate de mí, Satanás, por hablar cosas que no debe hablar? ¿Aló? Pero no me miren mal, pues. Si Dios creó a Luzbel como un ángel perfecto, póngase a pensar usted entonces de dónde viene el mal. Porque de acuerdo a nuestros estudios bíblicos, nosotros hemos descubierto que todo lo que Dios ha creado, Él lo creó en su estado original perfecto. Y gracias a Dios que ya entendimos de que a los ángeles los creó perfectos, a Satanás lo creó perfecto, y algo que aprendimos este año que pasó fue que la iglesia, al ser creada en Cristo Jesús, fue hecha perfecta. Entonces, de ahí surgió las frases que Dios me ha dado a mí. Él crea, Él corrompe, pero Él restaura. Debido al estudio serio que hago yo de la Biblia, yo le pido a Dios que me dé evidencias de lo que estoy hablando para que al entregárselos a ustedes, ustedes sean como los hermanos de Berea, que lo escudriñen, lo mediten y digan: wow, eso que me dijo el pastor. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 1 y versículos del 1 al 3, para que ustedes vean que esa es la evidencia que el pastor Carrillo ha tomado para demostrar que Dios es el que crea, Él es el que corrompe y Él es el que restaura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso determina que Dios creó cielos y tierra. Todo lo que está en el cielo Él lo creó, y todo lo que está en la tierra lo creó. Amén. Después entendimos que Él lo hizo y también que lo formó. Pero ahorita estamos hablando de que Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta versión no nos da mucha luz para entender que algo sucedió entre el versículo 1 y 2, pero hay otras versiones que dice: y la tierra vino a estar desordenada y vacía. Entonces tenemos que entender pues que del versículo 1 al 2 ya está la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese versículo da a entender claramente que después que Dios creó el cielo y la tierra vino a estar desordenada y vacía. Quiere decir que algo sucedió, es la corrupción. Y cuando leemos Isaías y Jeremías, ahí encontramos que la caída del diablo arruinó la tierra. O sea que por eso podemos decir, debido a que tenemos información adicional para confirmar lo que estamos diciendo, de que la tierra la creó perfecta, y lo dice Isaías y lo dice Jeremías, pero también dice que en la caída de ese lucero quemó los árboles y desordenó toda la tierra, y se refiere a esto. En la caída del enemigo, en el verso 2, ya toda la tierra está desordenada y vacía, pero
Gracias a Dios que ese versículo mismo nos dice que aunque había caos, Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso no importa que aunque haya caos en nosotros, el Espíritu de Dios está ahí con nosotros. O sea que Dios nunca nos deja ni nos abandona, eso está registrado en el Nuevo Testamento. Entonces desembocamos con el versículo 3. El versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces esos primeros 3 versículos son cruciales, porque esos 3 versículos a los estudiantes formales y serios de la Biblia, desde el principio les muestra a Dios que Él crea, Él corrompe, pero Él restaura. Entonces cuando a mí me toca estudiar, ¿verdad? Porque yo soy uno que tengo muchos libros, compré muchos libros desde mi juventud y yo tengo una inversión fuerte en todo lo que es literatura y me dedico a estudiarlos y a investigar lo que dice lo que dice aquel, lo que dice el otro. Y yo me doy cuenta que algunos pues le pegan al centro a muchas cosas de la verdad, pero de repente uno se encuentra con algunos de ellos que no tienen mucha revelación. O sea que sí dicen cosas buenas, pero no llegaron al tiempo de que Dios empezó a abrir la Biblia de una manera más extraordinaria, ¿verdad? Porque muchos de ellos no descubrieron que Dios crió en la vida del Espíritu y que hizo en la vida de la tierra y que formó. Entonces algunos mezclan la creación con la hechura y entonces ya cuesta más entender. Pero nos vamos a ir al momento original, pues, porque queremos entender, así como cuando alguien lee Génesis y dice que este es el inicio del hombre, también aquí en la Biblia está el inicio de ese ser que se llama Luzbel. Vamos a ir primero a hablar de su creación. Pero cuando hablamos de su creación, tenemos que saber cuál era su estado original y cuál fue su caída. Así como estudiamos a Adán y a Eva, tenemos que estudiar al enemigo. Adán y Eva, ahí estaban ellos en el Edén antes de caer. Después que cayeron, los sacaron del Edén y luego se desarrolló su maldad. Pues lo mismo sucede con Luzbel. Luzbel fue creado originalmente perfecto, luego le entró el pecado y luego se desarrolló su pecado. Entonces vamos a Ezequiel, pues. Vamos a hablar ahorita de su creación, porque hay 2 pasajes en la Biblia bien importantes. Está Ezequiel 28 e Isaías 14. En Ezequiel 28 se nos habla de la creación de Luzbel, que vino a ser Satanás, y en el 14 su pecado. Entonces vamos a analizar primero su creación, su estado original y su caída. Ezequiel 28, del versículo 12 en adelante. Ezequiel 28, 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Quiero que ustedes vean que cuando Dios nos va a hablar de Satanás, Él usa un rey, usa al rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Noten pues cómo Dios usa metáforas y parábolas para darse a entender con nosotros. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Solo miren cómo está Dios expresándose por medio de un rey, lo que era Luzbel. Sigamos leyendo, el 13. En Edén, y ahí es donde ya algunos pues vacilan, ¿verdad? Porque en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces ya algunos escritores empiezan a decir,
antes de Adán, él vivía en el Edén. Pero como todos nosotros tenemos que estudiar bien para no especular, para no estar diciendo cosas que la Biblia no respalda, nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus encantos. Vamos a seguir el 14. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Fíjense pues. Si nosotros estamos entendiendo que la creación fue en la vida del Espíritu, nos vamos a inclinar. Yo me inclino, por eso les dije, ustedes tienen que estudiar su Biblia también, pero si alguno quiere tomarme de la mano y nos inclinamos a algo, pues vayamos, ¿verdad? Yo me inclino a creer que este Edén estaba en la vida espiritual. Me inclino a eso. Otros se inclinan a decir que era el Edén mismo donde pusieron a Adán, pero con diferentes características, porque el de Adán era vegetal y este otro es mineral. Y creen ellos que, bueno, que de mineral lo volvió vegetal, pero el asunto es que Dios no trabaja de esa manera al leer toda la Biblia, sino al revés. De vegetal se pasa a mineral. Así es la transformación de nosotros. Entonces voy despacio porque estas lecciones tiene uno que darlas en una forma precisa. Vamos entonces con el versículo siguiente, el 14. Tú, querubín grande, pues se dan cuenta que me inclino a lo espiritual porque los querubines están en la esfera espiritual. Protector, y usted se va a dar cuenta de que era lo que protegía, era el trono de Dios. Protegía el trono de Dios. Solo imagínese usted a alguien que proteja el trono de Dios. Puede ser que alguien diga, ¿y qué necesidad tiene Dios que le protejan si Él es Dios? Sin embargo, ya ven que así es Dios. Dios no tendría necesidad de que nosotros hiciéramos muchas cosas. Él las puede hacer por sí mismo. Sin embargo, Él siempre tiene colaboradores. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Por eso su servidor siempre ha predicado que Dios crió, pero Él también corrompe. O sea que yo siempre me he inclinado a que en la vida del Espíritu no hay libre albedrío, que hay libre albedrío en el alma. Entonces, aquí unos se inclinan a decir que estos espíritus, estos ángeles, podían decidir por sí mismos. Otros dicen, no, porque no tenían alma. Sea como sea, que Dios nos guíe y nos ayude para ir entendiendo, porque hay cosas que a veces no se pueden decir con seguridad debido a que hay otros versículos. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y eso les dije ayer, que al estar hablando de la historia de Satanás, pues es la misma historia de nosotros. Porque podríamos decir lo mismo de la iglesia. La iglesia creada en Cristo Jesús, perfecta hasta que fue hallada en ella maldad. Ahora, la incógnita que tienen muchos cristianos es, bueno, si Satanás cayó y lo echaron del cielo o lo echaron del Edén,
Yo pienso que lo echaron del Edén, porque la figura es que lo echaron del Edén, ¿verdad? Porque en el libro de Job aparece en el cielo acusando a Job, ¿sí o no? Entonces por eso tenemos que ir bien cuidadosamente caminando los pasos sobre la revelación divina para tener conceptos correctos y claros. Yo trato todo lo que puedo y a usted ore por mí para que Dios me ayude y que se lo pueda dar con la pureza que Dios quiere que usted lo tenga. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lo mismo es la iglesia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos destituyeron de la gloria de Dios. Leamos el 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea que él era muy contratista, muy contratador. Él siempre tenía la forma de andar hablándole a todos los ángeles. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Lo echó, ¿se da cuenta? Lo echó del monte. Lo echó del Edén. Cuando nosotros estudiamos la vida de Adán y Eva, mientras ellos no habían pecado, ellos vivían en el huerto del Edén, amén. Y cuando pecaron los echaron de ahí. Pues miren, lo mismo es en la esfera celestial. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Pero noten que es muy importante los verbos, porque no dice que ya lo arrojó, porque resulta que al leer Apocalipsis 12 aparece que lo arrojan a la tierra cuando comienza la gran tribulación. Muy bien, muchachito. No, si aquí tengo puros eruditos. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, para que te observen. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra. Y el último que vamos a leer por ahorita. Los ojos de todos los que te miran. O sea que usted puede darse cuenta entonces que hubo un momento de creación, hubo un estado original y hubo una caída. Ezequiel 28 nos muestra esas tres cosas. ¿Cómo lo creó? El otro, ¿cómo lo creó? Su estado original y su caída. Esas tres cosas. Ahora vamos a ir a leer su pecado, pero su pecado se va a manifestar también de la misma manera. Desde su creación, su estado original, su caída, su desarrollo, su manifestación, los juicios que Dios le va a dar y su destino final. Créame, todo eso es lo que está en la Biblia. En toda la Biblia usted puede encontrar la creación de ese querubín, su estado original, su caída, luego su desarrollo, su manifestación, luego los juicios que le tocan y su destino final. Si ustedes se dan cuenta entonces, tanto el enemigo como la iglesia, todos nosotros pasamos por el mismo proceso. Ahora, nosotros pasamos por aquí para recuperarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, él no pasa aquí para recuperarse, sino que él pasa por aquí porque tiene un llamado diferente a la iglesia. Él tiene un llamado porque él tiene que ver con nosotros
Y aunque es el adversario de Dios, le sirve a Dios para perfeccionarnos a nosotros. Pero tiene ministerio. Solo que su ministerio tiene también un final de juicio. Lo que nosotros desconocemos es, al final de enjuiciar a alguien, cómo es realmente ese juicio de Dios. Porque para nosotros a veces las cosas son terminales, las cosas son fulminantes. A veces para nosotros, esto es así y se acabó. Pero tenemos que ir entendiendo a Dios, porque resulta que nosotros tenemos un Dios que toma toda la responsabilidad de su creación. ¿Dicen amén? Dios toma toda la responsabilidad de su creación. Porque es muy fácil predicar el evangelio mezclado y andarle diciendo a toda la gente: te vas a achicharrar y te acabaste y Dios te va a quemar y te va... Es que muchos predican el evangelio así. A mí nunca se me olvida ese hermano cuando salíamos a predicar cuando estábamos jóvenes. Yo iba al parque de Anza con él a predicarle a la gente, y cuando él llegaba insultaba a las personas. Yo les he contado a ustedes, si miraba a alguien con una cerveza, bebiéndose los orines del diablo, y luego pues la gente se ofendía. En vez de escucharlo, se ofendía. Y me recuerdo que otro de los hermanos me decía: ese hermano, dice, ya solo falta que venga con su charolita de azufre y a todos les quiere echar azufre. Porque muchas veces nosotros pues tenemos conceptos equivocados de el por qué estamos aquí, el por qué Dios nos crió, el por qué Él crió a los ángeles, por qué crió al querubín. Entonces tenemos que tener una mente más aguda y más afilada para poder entender a Dios. ¿Me dice amén o no? Entonces vamos a Isaías 14. Isaías 14, y vamos a leer también otros versículos del 12 al 19. Isaías 14 del 12 al 19. Mire cómo dice pues, y es lo que yo quiero que aprendamos en esta mañana, porque la Biblia no dice con versículos en qué tiempo cayó Satanás. Quiero que lo sepan. Por eso algunos teólogos dicen: él cayó cuando murió Cristo en la cruz. Otros dicen: no, él cayó aquí, él cayó allá. Bueno. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sigamos, 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No lo pasen todavía. Aquí él empieza a disvariar. Aquí él empieza a sentir en su corazón que él quiere subir al cielo, en lo alto junto a las estrellas. Las estrellas representan a los ángeles. Él está hablando de que él quiere tener su trono en medio de los ángeles, levantar ahí su trono. Y aún algunos teólogos dicen que en el monte del testimonio él se está refiriendo a quitarle a Cristo el reino del milenio. Se sentará a los lados del norte, porque cuando uno lee en el Antiguo Testamento, el monte del testimonio es Jerusalén, y en el lado norte, ahí donde fue crucificado Cristo, todo eso lo estaba anhelando este querubín. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Las nubes siempre en la Biblia representan la gloria y lo glorioso de Dios. Así que lo que se le metió a él en su corazón es quitarle su puesto a Dios. Sigamos, versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire,
Ahí hay otro asunto que al estudiar la Biblia se encuentra uno con una de interpretaciones de muchas personas. Aquí habla el abismo, el Seol es el infierno. Hasta el infierno dice que lo iban a mandar. Y por eso algunos dicen, bueno, ¿cuándo lo mandaron al infierno? ¿Cuándo lo mandarán? La cosa es que la Biblia tiene todas las respuestas, solo es que nosotros vayamos estudiando, porque en determinado momento a Satanás lo van a atar 1000 años y lo van a echar al abismo. Y otros dicen que ya está en el abismo y que es el jefe de los muertos. Bueno, hay muchas cosas, hermanos, que de verdad las tenemos que estudiar porque nos dan toda clase de enseñanzas y por eso nosotros no tenemos una interpretación sobria. Que Dios nos ayude. Verso 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Noten pues que en determinado momento está personificado. O sea que de acuerdo a los planes de Dios hay momentos que con solo que una persona hable todo el negativo, esa persona es la corporificación de Satanás. Porque tenemos que entender que si Él es una persona y no es omnisciente ni es omnipresente, porque eso está comprobado, que Él no es omnisciente ni es omnipresente, Él no puede totalmente quedarse a vivir en una persona. Pero Él tiene, igual que Dios, un trono y tiene servidores. O sea que Él tiene un ejército, tiene servidores. Los demonios son igual que los ángeles de Dios son para servirnos a nosotros. Los demonios son para ministrar y servir a Él y usar a la gente mala para que hagan cosas violentas y todo. 17. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Se dan cuenta cómo es ese espíritu? 18. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. 19. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Muy bien. Si pusimos atención, nos dimos cuenta que fuego salió de Satanás, fuego salió y lo consumió y lo volvió ceniza. Amén. Eso implica que él era alguien tangible. Él tenía cuerpo. De hecho, ya vieron que se vestía de puras piedras preciosas. Ok. Quiere decir que Satanás tenía un estado original, pero él cayó de ese estado original. Nosotros fuimos creados en un estado original, pero caímos también de nuestro estado original. Pero lo que nos debe sorprender de Satanás, y que vuelvo a repetirles, cuando estamos hablando de Satanás pareciera que estamos hablando de nosotros. De hecho, él nos hizo caer a nosotros. Amén. Él, antes de su caída, disfrutaba de los más altos niveles de poder y de prestigio jamás otorgados a otra criatura. Dios a él le había dado los más altos niveles de poder. Él era la mano derecha de Dios. Y si usted se pone a pensar, nosotros éramos la esposa de Cristo, la ayuda idónea de Cristo. Entonces a nosotros prácticamente nos pasó lo mismo. Todos estos secretos, hermano, son para que nosotros captemos con más claridad lo que Dios se ha propuesto
para nosotros. Y por eso algunos, cuando estudian la Biblia, dicen, bueno, si nosotros tenemos oportunidad, ¿por qué el Satanás no tiene oportunidad? Ese es el pensamiento de muchos. Y como nos han enseñado que Satanás no tiene salvación y que está perdido, pero usted métase a la mente de Dios, porque Dios nos da enseñanzas aquí y nos deben de sorprender, porque si uno tiene una idea equivocada de Dios, entonces uno va a hacer a Dios igual a uno con un corazón malo. ¿Sí o no? Y por eso los testigos de Jehová se atreven a decir que no hay infierno. Ellos dicen, no hay infierno. El infierno es aquí, dice. Pero nosotros estudiemos la Biblia para conocer a Dios. Y les vuelvo a repetir que conocer a Dios no es fácil. ¿O creen ustedes que es fácil conocer a Dios? Leamos Juan 17:3. Juan 17:3. Yo sé que algunos ya tienen sueño, pero discúlpenme, al ratito se duermen. Espérenme un ratito. Siempre me acuerdo de la hermana Linares, que Jonathan un día la escuchó decir que tenía insomnio. Le dijo, yo no duermo en la noche. Y le dijo Jonathan, pues mamá, dice, qué fácil es dormirse. Compra cassettes del hermano Carrillo y vas a ver que rápido te duermes. Miren lo que dice la palabra de Dios, que es una palabra divina, es una declaración infinita. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para que nosotros conozcamos bien al único Dios verdadero, porque puede ser que en tus doctrinas, en tus enseñanzas, te hayan enseñado un Dios que no es el único y verdadero, sino que es una mezcla de Él, y cargas allá dentro de tu ser una caricatura de lo que es Dios en vez de cargar una realidad de lo que es Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si nos vamos a Jeremías 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él es justo. Dios, usted quiere conocer a ese único Dios verdadero y a Jesucristo, Él es justo. Él te puso aquí, Él toma toda la responsabilidad tuya. Claro está que te da un sentir. Entonces, vamos a entender primero su naturaleza. Aprendamos su naturaleza. Satanás pertenece a la clase de los querubines. Son seres angelicales que probablemente son de la más elevada clase y orden de la creación de Dios. Primero, su naturaleza. Satanás tiene una naturaleza. Ahí en Ezequiel 28:14, volvamos a leerlo. Ezequiel 28:14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Así que nos lo presenta como una creación de las más, o la más elevada creación que Dios haya hecho en esa categoría de querubines. También regrésame al versículo 12 y ya casi voy a terminar, porque solo quería que en esta mañana entendiéramos la creación y su pecado. 28:12
hijo de hombre, levanta endechas. Ya saben que levantar endechas es quejarse porque alguien está sufriendo. Endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Imagínense, él era superior a todos los seres vivos, ¿sí? En inteligencia, en atractivo físico, en el lenguaje que usa aquí figurativo habla de su exquisita perfección. Así que él era no solo un líder ungido, sino que era algo perfecto y maravilloso hecho por Dios. Ese es lo primero. Lo segundo, era llamado querubín protector. Una referencia que se podría usar para referirse al rol que tenía, era guardián. Era guardián. Era una especie de honor, era un proclamador de la majestad de Dios. Imagínense. Él era el que proclamaba la santidad de Dios y era el que anunciaba la grandeza y el poder de Dios y todo. Y está escrito que hacía las cosas, Dios le ordenaba que hiciera las cosas tal como Dios las hacía y él las podía hacer. Amén. Tercero, él tenía una habitación. De acuerdo a la lectura que tuvimos, parece que él se mantenía en la presencia de Dios, ya que él caminaba entre las piedras de fuego, así lo leímos, y se describe que estaba en el Edén, en el jardín de Dios, y que toda piedra preciosa era su vestidura. Él se vestía mejor que nosotros. Imagínese usted todas las piedras preciosas que menciona. Él llegaba cada mañana y decía: ¿cuál me pongo hoy? ¿Verdad? Como nosotros, unos cuantos vestiditos, ¿cuál me pongo hoy? Y a veces parecemos hasta foto, porque el mismo nos ponemos siempre. Pero él llegaba y había rubí, había topacio, había berilo, había ónice, había jaspe. No, hombre, ahora uno va al mall y todo eso es carísimo. No cualquiera puede comprar en Michael Kors o el YSL, ¿verdad? Nadie, no cualquiera. Sin embargo, el señor Diablo, el señor Diablo, yo creo que nuestro closet se queda chiquitito comparado con el closet que tenía ese amigo enemigo. Ese enemigo. Ya ese enemigo, y llegaba, imagínese usted, a escoger, tenía ahí colgadas sus vestimentas de toda categoría, pero finísima, a vestirse, ¿sí? Aún le dice ahí que las obras de sus engastes e incrustaciones estaba ahí preparado. Dice: el día que fuiste creado, todo lo tenías ahí. Tú fuiste creado un querubín ungido, uno que cubre, uno que protege, y yo te puse en ese sitio de honor. Estabas en el santo monte de Dios, caminabas entre las piedras de fuego, entre las joyas resplandecientes, caminabas ahí. Eras íntegro en todos tus caminos, íntegro, sí, hasta el día que se halló en ti iniquidad. Ay, Señor Jesús. Sí, por la abundancia de tu comercio llenaste tu interior de violencia y pecaste, y por eso fuiste lanzado fuera como cosa profana del monte de Dios, y te destruí, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Si quisiéramos hacer un escrito de nosotros, diríamos: oh iglesia, eras preciosa, eras bella, caminabas al lado del Rey de Reyes, caminabas al lado del querubín más altísimo, porque Cristo era más altísimo que el querubín protector Luzbel.
Cristo, el Hijo de Dios. Caminabas al lado de Él como ayuda idónea. Solo piensa por un momento las ideas que tú le dabas. Él las tomaba para el plan del universo. Salía como el novio de su tálamo y recorría el zodíaco. Aleluya. Sí, y un mes se quedaba en cada uno de los signos del zodíaco, porque él era el novio que tenía a la novia grandiosa. Hasta que fue hallada maldad en ti, que alguien te dijo que probaras el árbol que estaba prohibido comer. Porque ese árbol lo ponen en el Edén, pero es solo una figura del árbol que está en la vida del Espíritu, porque al finalizar la Biblia dice que al que venciere le van a dar de comer otra vez ese árbol. Así que gracias a Dios, hermanos, yo terminé mi tarea hoy, les traje este mensaje para que ustedes sepan, porque después vamos a aprender que por qué se llama acusador, por qué se llama diablo, por qué se llama destructor, por qué se llama mentiroso, por qué se llama 40 nombres. Pero el que más tiene que ver con nosotros es hacernos hablar. Oigan eso, porque vamos a descubrir que la influencia más grande que tiene ese ángel caído es la lengua. Wow. Y yo creo que después que aprendamos a conocer la influencia del diablo sobre nuestra lengua, yo creo que vamos a tener más temor. Dicen amén.